Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Amigos de Conecta TV Radio y Agenda País 4.0. Seguimos avanzando, seguimos creciendo como programa y gracias a ustedes cada vez nos motivan a continuar adelante. Es importante sentir el calor de las redes sociales, los comentarios, pero también es importante que vayamos sumando actores, digamos así, a estos conversatorios. Es por eso que en esta ocasión vamos a tratar el tema de la educación superior. Creo que es un tema de extrema relevancia en la parte social y en la parte inclusive económica de un país. Creo que allí se están formando no solamente los profesionales de un país, sino también sus líderes. Es por esa razón que en esta ocasión hemos invitado a dos visiones del mundo académico, como es la parte de la ciencia y tecnología y la parte de la educación, la parte humanística de lo que es la universidad. Así es que hoy nos acompaña Alegría Crespo. Ella es licenciada y máster en educación en la Universidad San Francisco de Quito, con un doctorado en Argentina, igualmente en educación, y por lo tanto el lado femenino de este programa va a estar a cargo de Alegría y obviamente la visión humanística de lo que es la universidad. Por otro lado, Carlos Ávila, él es ingeniero civil y de sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, pero su formación y gran parte de su trayectoria académica ha sido en el exterior, un doctorado en Japón, inclusive con un trabajo en Caltech, una universidad referente en los Estados Unidos en cuanto a ciencia y tecnología. Alegría es directora de los programas de educación online de la Universidad SEC del Ecuador, y Carlos es decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Construcción de la Universidad Tecnológica y Comercial. También fue rector en su momento de la universidad que han creado en el gobierno anterior. Así es que con esta introducción vamos a unos breves consejos comerciales y regresamos con las entrevistas. Gracias. Acerca de educación superior. Carlos, Alegría, en esta primera parte es importante que nosotros ubiquemos a la universidad en el contexto social. ¿Por qué? Porque yo creo que todos hemos pasado por allí, todos aspiramos a pasar por la universidad, y tal vez hay una redefinición. Yo creo que aquí en el país nos está faltando hablar un poco más de educación superior, no solamente de la universidad, todos asociamos únicamente a la universidad, pero también hay carreras o programas que involucran al post-bachillerato. Entonces, en esa parte, ¿por qué no empezamos con Alegría y nos comenta cuál es su visión respecto a lo que es la educación superior en el contexto social? Alegría, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Carlos. Pues un honor estar aquí hablando de temas relevantes, y creo que más de una hora en el 2020 con la pandemia, el confinamiento, se han resaltado temas de real relevancia para que una sociedad trascienda, entonces, y prospere, dentro de los cuales definitivamente está salud y educación. Pero como bien has dicho, Rodrigo, cuando uno habla de educación, posiblemente la primera reacción o la primera asociación es con educación inicial básica, ¿no? Bachillerato, pero pensamos en la educación superior como
Primero, opcional y es un privilegio para muchos. Segundo, para adultos. Entonces, dejas de ver al ser humano que aún se encuentra en desarrollo. Es decir, los chicos de la universidad entran a los 18 años. Yo soy profesora, soy directora en educación online en la Universidad Internacional SEC. Tengo alumnos de 18, 19 años, los más grandes serán de 21, pero claro, te das cuenta que todavía están, a pesar de ser, digamos, jóvenes, están en pleno desarrollo, están con un cerebro que está aprendiendo. Hemos tal vez tenido un concepto erróneo o errado en Latinoamérica, creo yo, sobre la universidad. ¿Por qué en Europa la universidad es realmente potenciada y realmente aprovechada? Porque aquellos que escogen estudiar universidad digamos, el grado superior, educación superior, lo hacen voluntariamente, lo hacen porque quieren, lo hacen porque realmente les interesa aprender, culturizarse, tener una especialidad o una especialización. Si ustedes se ponen a ver posiblemente acá, y voy a hacer un análisis un poquito más sociológico, los chicos que estudian universidad lo hacen porque no tienen otra opción. Es decir, los papás, y está muy bien, ojo, yo soy madre de 3 y también considero que la mejor herencia es la educación, pero no lo vemos como algo opcional, sino obligatorio. Y más que nada, algo que los chicos tal vez entran, y voy a ponerlo entre comillas, muy inmaduros, muy tiernos, a escoger el resto de su vida. Y el papel de la universidad, volviendo a tu pregunta, Rodrigo, es fundamental, porque nos damos cuenta que los profesionales que estamos sacando, o los que están saliendo, el perfil de egreso, no cumple muchas veces las expectativas del sector productivo o de la matriz productiva del Estado. ¿Por qué? Porque solamente se está aprobando cursos por quedar bien con los padres, porque me pagaron la universidad. Y es increíble, los chicos de educación pública, los que se pagan ellos mismos las carreras universitarias, son los mejores estudiantes. Entonces, para muestra un botón, cuando hay compromiso, hay dedicación y hay real estudio. El momento en que veamos que la universidad es, digamos, pensando en la escuela como aquel centro de Grecia, donde había tanta dialéctica, tanta debate, donde había pensamiento crítico, donde salían grandes rebeldes con causa, nuevamente se pueda ver a la universidad como aquel centro donde salen mentes brillantes, mentes divergentes, donde no hay coacción, donde no hay demasiada estructura. ¿Por qué? Porque también tenemos un currículo que sigue siendo un poco escolarizado. Pues tendremos mucho más interés. Y mi planteamiento es ir hacia el hombre eurocéntrico, ir hacia el hombre occidental, pero además si nos ponemos a ver la cultura oriental tiene grandes pensadores y grandes universidades, y volver en tiempos de crisis a formar profesionales de alto impacto. ¿Cómo? Con habilidades blandas. ¿Cómo? Con tal vez más escuela general. ¿Cómo? Siendo la universidad el centro de culturización, de cultivación, no solo de la mente, sino del espíritu, donde puedan salir líderes futuros. Y entonces nos vemos frente a una responsabilidad enorme, desafiante, pero a la vez que nos da una esperanza por una generación que le va a tocar fuerte sacar al país adelante en cuanto a que salen a un mundo profesional que no es del que salimos nosotros, ¿no? Sino de mucha innovación, de mucha creatividad, pero no podemos seguir hablando, y con eso termino, de innovación y creatividad en las empresas o tener webinars, si no se crea mentes divergentes, innovadoras, creativas, disruptivas, y esto a lo largo de todo el proyecto y el proceso académico, incluyendo por sobre todo el proceso de aprendizaje en educación superior. Perfecto, Alegría. Hay muchos elementos que has tocado que yo al final de este ser los quiero retomar. Pero en este punto, Carlos, tú tienes también una visión, a pesar de que estás en ciencia y tecnología, tienes una visión bastante humanística, lo he podido comprobar. Danos, Carlos, explícanos tú visión respecto a la universidad en este momento o lo que es o lo que debe ser de aquí en adelante, ¿no?
Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación a participar en esta conversación. Es un honor compartir con alegría esta charla. Y bueno, temas extremadamente relevantes desde la perspectiva especialmente de quien está en la academia, como el caso de Alegría y mío propio. Pues creemos firmemente en la educación como la única herramienta para transformar el mundo. Entonces, creo que desde esas perspectivas la educación es algo muy relevante y si no lo más relevante para tratar en un país. Desde esa perspectiva un poco más social quisiera empezar diciendo mi visión, es decir, yo creo que en primer lugar la universidad no es para todos, las oportunidades de educación son para todos, eso es diferente. Creo que los gobiernos deberían preocuparse de que esa oportunidad esté disponible para que se pueda generar educación superior de calidad. Y en eso quizás hay muchos puntos en común con lo que acaba de comentar Alegría. Opiniones muy comunes en este sentido, convergentes. Creo que el problema que atraviesa nuestro país en ese sentido es justamente por una división social del trabajo. Sí, es decir, aquí es más importante tener un título que otro, es más importante tener un trabajo que otro. Y esa división social del trabajo hace que pues las universidades estén repletas quizás de gente que puede optar por la universidad, pero no necesariamente la más comprometida. Creo que la palabra compromiso, y que también la mencionó Alegría, es una palabra vital en educación. Compromiso en todo sentido, desde los estudiantes, desde todos los actores de la academia. Es decir, creo que esa es una palabra fundamental en educación. Y eso difícilmente se ve en nuestras aulas, difícilmente se ve en los campus universitarios. Es decir, la falta de compromiso, diría yo, que es lo que predomina más bien. Eso en ese sentido. En cuanto a esa componente humana de la educación, pues yo la considero primordial. Es decir, mis procesos de formación han sido generalmente de esos rigurosos, basados en fundamentos de la ciencia, y en donde se ha descuidado completamente esa componente del ser humano, y realmente estamos tratando de formar individuos para servir a una sociedad. Ese es el objetivo fundamental de la educación. Entonces, desde esas perspectivas, sin decir que comparto plenamente esa concepción de educación de artes liberales, creo que un híbrido entre esa formación rigurosa, entre la ciencia, los fundamentos de la ciencia y algunos conceptos de las artes liberales es algo en lo que yo estoy de acuerdo y lo que yo comparto. En especial, si miramos a lo que el mundo depara a esta nueva generación, el conseguir gente con esas habilidades blandas, que yo realmente no entiendo por qué las llaman blandas. Eso siempre digo, es decir, es una definición que yo no comparto mucho, porque en realidad el que un estudiante vaya forjando, vaya cultivando ese tipo de cualidades, de capacidades, de competencias, es fundamental, es decir, para poder enfrentar un mundo de complejidad, de incertidumbre, en donde realmente el trabajo en equipo será esencial, en donde las capacidades de comunicación son fundamentales, en donde el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la empatía se tornan tanto o más importantes que el mismo manejo de la tecnología, quizás en muchos sentidos. Entonces, esa es un poco mi visión de educación, especialmente mirándolo desde la ingeniería y desde las ciencias. Es decir, creo que la universidad debe empezar a abrir espacios para que los jóvenes que confían en la educación superior puedan realmente ir fortaleciendo ese tipo de habilidades, obviamente conjuntamente con la rigurosidad de la ciencia que es demandada para poder ejercitar un servicio a la sociedad desde el punto de vista técnico, tecnológico y profesional. Perfecto, yo creo que han mencionado algunos elementos súper claves y que inclusive es difícil ponerlos sobre la mesa, ¿no? Desde hace mucho tiempo, inclusive desde que yo era dirigente estudiantil, decíamos que la universidad no era para todos y manteníamos el hecho de que era un privilegio. Y en su momento, como decíamos, el acceso se lo hacía por cola, por la fila. Y ahora, claro, se ha entrado a procesos de admisión
también un poco que restringen el acceso, cierto es, pero la universidad efectivamente no es para todos. Es, como decimos muchas veces, la punta del iceberg de la educación, pero esto viene mucho más atrás y tiene que ser sustentado mucho más. Y ahí, para entrar al siguiente set, también es importante que veamos algunos datos. Yo quisiera compartirlos con ustedes. En este momento sale la noticia que son 200,000 estudiantes aproximadamente quienes van a dar una prueba de admisión para la universidad. 200,000. Y creo que los datos aproximadamente son de 800,000 estudiantes que están ya en la educación superior. Estamos hablando de 1 millón de estudiantes en los centros de educación superior, un poco menos que un país en el cual yo conozco. Siempre hago referencia a Chile, solamente yo he vivido allá, sino porque somos en población muy parecidos. Obviamente el tamaño de la economía es diferente, pero aquí lo que hemos visto en los últimos años, que también el acceso, a pesar de las políticas que ha dado el gobierno, no ha sido tanto, digamos. Se ha creado más cupos para ingresar a la universidad. Inclusive los procesos de acreditación y las leyes fueron para regular todo ese tema. Entonces, ahí, Alegría y Carlos, ¿cómo ven en los últimos años lo que ha pasado en el Ecuador? Yo creo que hubo un fuerte remesón para el sistema de educación superior. ¿Y cómo nos vamos enganchando ya con los temas de cómo las universidades, es más, yo creo que también falta hablar sobre el componente de los institutos tecnológicos aquí en el país? ¿Cómo han dado esa respuesta? Estamos de acuerdo, o sea, es un privilegio, para mí sigue siendo un privilegio. Yo creo que es un tema de alta especialización también. Y con Alegría, por ahí no lo dijo tan directamente, pero yo a lo mejor sí lo voy a decir yo. Yo creo que el campo ocupacional de los jóvenes, la universidad llega a ser el campo ocupacional de los jóvenes. Como decía, a mí como padre de familia me toca 4 años más de enviarlos a la universidad, porque los chicos no tienen una fuente de trabajo como existe en otros países, el trabajo juvenil, que inclusive está claramente tipificado en las cuentas nacionales. Aquí no existe ese tipo de cosas. Entonces, Alegría, ¿cómo ves el proceso en estos últimos años? ¿Qué sientes respecto a prácticamente las leyes, las LOEs, que aquí se las ha denominado así, y más los procesos de acreditación? ¿Cómo eso ha impactado dentro de la universidad y en este rol social todavía que le estamos mirando en este momento a la universidad? Es una pregunta súper interesante y merece un recorrido histórico, debido a que, por supuesto, las circunstancias de depuración hicieron que aquellas universidades de garage, como estaban llamadas, pues se eliminen, que pienso que fue algo necesario, puesto que no se puede prostituir bajo ningún concepto el servicio de la educación, jamás. De la educación y la calidad van de la mano. Entonces, obviamente, esto se debió haber hecho hace muchos años, o no haber permitido siquiera que existan. Pero estamos en un punto en el cual hay muchas exigencias. Creo, sin duda, que hay mucha burocracia aún. Creo que en los órganos reguladores falta una visión más pedagógica que técnica, para ver el producto que se está creando y la pertinencia y la necesidad en la sociedad ecuatoriana. De repente se pone de moda una carrera, entonces vas a ver, por decir, medicina, pero en un boom increíble, porque los chicos quieren estudiar medicina. Educación, yo siempre llamo a la juventud a estudiar educación, porque tenemos un déficit de profesores, pero las universidades, lamentablemente, no todas, pero muchas, no han puesto su foco en educación, siendo la columna vertebral de la academia. ¿Por qué? Porque no genera ingresos. Finalmente, vamos a un aspecto más mercantilista, ¿no? Ahora yo creo que también nos encontramos frente a la mayor transformación educativa del siglo en esta pandemia. Puede ser un remesón
lo que pasó, sí, de la depuración de universidades, de la categorización, que muchas veces fue injusta, lo fue, tampoco voy a decir que no, pero creo que optimizó ciertos procesos y que hay exigencias un poco absurdas también. Es decir, se piden PhDs, pero en el Ecuador no hay oferta de PhDs. Entonces hay que ir a buscar dónde puedo hacer un PhD si quiero seguir en la academia. Porque en mi país hay muy poco, entonces la gente se va a Piura, a Perú, a estudiar porque es en la frontera y es más barato. Entonces pidamos PhDs cuando ofertemos PhDs. Se piden 12 publicaciones de artículos científicos. Dime tú, Rodrigo o Carlos, yo que soy madre de familia, soy PhD, tengo 6 artículos científicos. ¿A qué hora lanzo el resto? Si además dirijo una carrera, doy clases, ¿no es cierto? Dirijo un departamento en la Universidad Internacional SEC, doy clases. Es decir, hay ciertas estipulaciones que considero que están obsoletas y caducas. Porque también hay que tomar en cuenta la experiencia del docente. Y aquí si viene la práctica hace el maestro. Mientras más años tienes en academia, realmente se nota. Y todos tenemos que comenzar pinito a pinito, poco a poco. Entonces creo que hay ciertas estipulaciones en la LOES que definitivamente son un obstáculo y no un potenciador. Está muy bien la investigación, fantástico, para eso estamos. Pero con mesura, porque también damos clases y también somos administrativos. ¿Me explico? Entonces, tomar en cuenta al académico como una persona con vida que no tiene tiempo para todo lo que piden en la LOES. Ahora, vuelvo a la mayor transformación educativa del siglo en cuanto a que estamos obligados, ahora sí, a tener educación online. Que se veía venir poquito a poco. Aproximadamente se calculaba, pues, que estaríamos en teletrabajo y en educación online en 6 años, 7 años, pero la pandemia vino y aceleró todo. Y comenzamos con políticas para apagar incendios. Yo me refiero en general a las políticas públicas y las políticas incluso de universidades privadas. Y hemos mantenido el proyecto educativo, eso es fantástico. Yo en eso sí, pues la conectividad en el Ecuador necesita ser abarcada totalmente y eso es un llamado a hacer alianzas público-privadas porque tenemos el 37% de cobertura según datos del INEC. Sin conectividad es como mandar a un niño sin cuaderno a tomar notas, o sea, es la base. La depuración era importante, creo que tenemos que hablar de una flexibilidad del currículo, flexibilidad de las exigencias. ¿Por qué? Porque si hablamos de una educación humanista, que estoy de acuerdo que lo científico, las ingenierías requieren conocimientos puros y duros, finalmente el buen pedagogo es el que sabe transmitir, es el que sabe ser pedagogo. Tú puedes tener un biólogo que es un genio, o un físico que es supremamente inteligente, pero si no sabe ser profesor, ¿de qué sirve? Entonces, las regulaciones deben ir estipuladas hacia este perfil integral, a este perfil que, como decía Carlos, me quedé pensando, tampoco sé por qué se llaman habilidades blandas, si son las habilidades fuertes de la vida, y las que se necesitan ahora. Pues comencemos con los reglamentos, comencemos con requerir perfiles que sean buenos comunicadores, buenos líderes, porque el profesor sigue siendo el eje de la clase. La depuración era importante, creo que esto nos da un sacudón para no improvisar más, sino para establecer, y ojalá se establezcan políticas públicas sostenibles con perfiles integrales de docentes capacitados, que aquel que quiera hacer PhD lo sea, pero no se comprende como un rector que es más administrativo, digamos así, tiene que tener PhD. Entonces estás limitando también a tener grandes ejecutores y gestores en la parte administrativa, porque lo importante es la academia cuando das clases, cuando investigas. Ahí el PhD es importante y es necesario, pero ha habido demasiada restricción y ha habido grandes maestros que con los años, posiblemente te hablo de docentes de 70 años, que no tuvieron PhD, porque esta es una exigencia relativamente nueva, pongámosle 10 años, 12 años, ¿no es cierto?, que fueron sacados de la academia porque no tenían este título, teniendo toda la sabiduría. Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿qué título tenían? Entonces también sufrimos de titulitis.
y es algo que está en nuestra idiosincrasia. El momento en que la calidad humana predomine, yo tengo ahora ese permanente pensamiento de, oye, si tú eres doctor en lo que sea, pero no sabes tratar a la gente, entonces no sirve de nada. Que ojalá esta transformación, esta depuración, estas exigencias vayan encaminadas a forjar ciudadanos que sepan, por supuesto, que estén especializados en su área, pero estamos en la cuarta revolución industrial y nosotros tenemos que transformarnos. El hueso más duro de roer somos nosotros mismos. Y yo hago esta permanente reflexión porque tengo la fortuna de capacitar docentes todo el tiempo y tengo mi estudio en creatividad, en prácticas docentes. Entonces, el momento en que tú te flexibilizas, lograrás mucho más. Y esto sobre todo para aquellas ciencias duras, ¿no? Que son básicas, son elementales, pero deben ir acompañadas de esta nueva visión del académico, nueva visión del perfil de egreso del estudiante y que vaya acompañado, pues, ojalá, de los reglamentos de educación superior. Yo creo que estamos frente a una transformación importante. Esto no se va a quedar así. Recién estamos sobreviviendo, van a haber estragos y después van a haber resoluciones, que ojalá sean a largo plazo, porque el Ecuador lo pide a gritos. El Ecuador lo pide a gritos. La corrupción habla por sí sola. Entonces, debemos formar buenas personas, buenos ciudadanos, con excelentes docentes. Finalmente, ahora estamos en una época de que el conocimiento está a la vuelta de un clic. No lo quiero minimizar, porque, a ver, todo este pensamiento abstracto de análisis, la metacognición, la epistemología, toma años, de años. Y Carlos debe estar de acuerdo conmigo en esto, que son años de pensamiento. Pero finalmente el conocimiento está a la vuelta de un clic. Ya no hay ese ratón de biblioteca de investigación como era antes. Entonces, las destrezas más importantes son generar curiosidad, generar ciudadanos respetuosos, respetables, éticos, con valores. Y no podemos hablar de ética y valor solo en la escuela, éticas y valores, sino en la universidad, porque estás formando estos profesionales que mantendrán al país. Perfecto, Alegría. Carlos, tú has sido parte de este proceso. Ayudaste a crear Yachay en su momento, pasaste por... Estuviste como Prometeo, también ingresaste a la Politécnica Nacional. ¿Cómo has visto este proceso? Un poco lo compartimos en la Escuela Politécnica Nacional. ¿Cómo lo has visto este proceso? Y ahora, obviamente, has pasado a una universidad privada. Tu experiencia, Carlos, y cómo ves el tema de la ley, que todavía sigue siendo, como dice Alegría, un poquito una camisa de fuerza, y también ayudó a ordenar, ¿cierto? A ordenar las cosas. Y en este momento, ¿en qué estamos, Carlos, respecto al tema de la regulación? Está apagado. Perdón. Sí, como tú me conoces, Rodrigo, yo suelo ser muy crítico con el sistema, no solo de educación superior, sino con el sistema de educación en general. Creo que las bases no están puestas en donde se deben poner y obviamente la universidad sufre las repercusiones de ese hecho. Es decir, tengo una desconfianza total con respecto a lo que se hace en educación primaria, con lo que se hace en educación secundaria, porque pues en la educación superior uno recibe las consecuencias de esas acciones, ¿no? Entonces, es evidente que el sistema de educación cojea desde sus bases. Y el sistema de educación superior, a más allá de esas consecuencias, creo que tiene problemas porque no es autocrítico. El sistema de educación superior todavía no llega a entender cuál es el compromiso y cuál es su función dentro de la sociedad. Y yo creo que a las universidades todavía les hace falta reflexión y les hace falta, perdón si suena arrogante, pero entender realmente qué significa ser universidad en un país. Y creo que la ley en cierta medida intentó poner orden en todo eso. Yo creo que fue un esfuerzo en cierta medida bueno. Yo creo que en lugar de cerrar 5 o 6 universidades, yo personalmente hubiera cerrado más del 80% de ellas.
sinceramente lo digo. Esa depuración se quedó corta desde mis perspectivas. y digo eso, es decir, creo que fue un empujón que ha ayudado en cierta medida. Creo que también desde la misma ley no se entendió que los procesos educativos son eso, procesos de larga duración. Y en ese sentido, pues hay muchas cosas que si bien es cierto han mejorado, hay otras que obviamente todavía no toman el camino que tienen que tomar en la universidad. Creo que las viejas generaciones hicieron en cierta medida algo de trabajo en constituir a la universidad de una escuela de formación de profesionales. En ese sentido, yo puedo poner como ejemplo a la Politécnica Nacional. Es realmente una escuela de formación de profesionales, no es una universidad. Es una universidad, es una escuela de formación profesionales que tiene una deuda enorme con este país, por ejemplo. Soy parte de la Escuela Politécnica Nacional, es decir, no es una crítica contra ellos, sino contra mí mismo. Creo que hay una deuda enorme en esa escuela con respecto a lo que este país debió haber sido o pudo haber sido. Y esa deuda seguirá pendiente por mucho tiempo. Soy un poco pesimista en ese sentido porque todavía no hay esa capacidad de autocrítica y reflexión en la universidad. Entonces, en ese sentido yo tengo esa opinión de la ley. Fue un buen empujón inicial. El mismo CES no entiende la realidad ecuatoriana, creo yo, hasta ahora. Es decir, todavía no tienen los pies sobre la tierra y obviamente hay muchas disposiciones en esta ley que difícilmente se han ajustado y difícilmente se ajustarán a la realidad del país. Lo que menciona Alegría con respecto a los PhDs, o sea, un profesor universitario tiene que ser PhD, eso a mí no me queda la menor duda, especialmente hablando en el área de ciencia y tecnología. Tiene que tener un PhD, es decir, es la única manera de realmente entender la universidad. Y lastimosamente el número de PhDs en el Ecuador no es lo suficiente como para poder cubrir toda la demanda de PhDs que tiene la universidad. Entonces, pues ahí se empiezan a prostituir las cosas, ¿no? Y eso es lo que un poco está sucediendo. Es decir, hay ya indicios de prostitución en la constitución de doctorados. El país no tiene ninguna capacidad de producir doctorados en ciencia y tecnología, y si la tiene es mínima, y quizás no con la calidad que eso debe tener. Entonces, la ley ha empujado a las universidades a tomar ciertas acciones que no necesariamente van en beneficio del país. Y yo creo que antes que una ley de ese tipo, es decir, como la LOES, el país necesita una visión. Es decir, el país necesita una visión para que la universidad pueda no adaptarse a esa visión, sino pueda empezar a asesorar sobre esa visión y pueda empezar realmente a construir con el gobierno, con la industria, que son relaciones súper complicadas, ¿no? Es decir, las relaciones de industria, gobierno, universidad son complicadas en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, porque de por medio están poderes, están intereses, y a veces intereses contrapuestos. Entonces, yo lo que al menos demandaría es que el Estado tenga una visión clara en materia de ciencia y tecnología, una autorregulación de la universidad con compromiso y responsabilidad. Creo que sería de mucho más valor que la misma LOES. Es decir, cuando un académico entienda lo que es ser académico, y un académico entienda que está forjando una carrera académica, yo creo que la LOES hasta quedaría un poco sobrada. Es decir, a veces no entendería ni por qué debería haber un marco regulatorio como la LOES. Es que en realidad dentro de la universidad con espíritu crítico realmente empezaría a autorregularse. Que eso es parte de la autonomía universitaria, ¿no? Es decir, la autonomía universitaria más de autorregulación significa capacidad de crítica. Y ahí es cuando las relaciones con el gobierno empiezan a complicarse, porque obviamente una crítica desde la ciencia y desde la tecnología, acciones del gobierno, empiezan a fastidiar, porque ahí hay intereses políticos que obviamente no responden a los tiempos de la academia, sino a los tiempos de la política. Y todo eso empieza a hacerse una mezcla de cosas que no le ayudan al país para nada. Entonces, creo que más que la LOES, yo creería en una conciencia crítica desde la universidad para poder asesorar a los gobiernos, para poder guiar al país en materia de ciencia y tecnología, que es un poco lo que a mí me interesa. Y de esa manera, en base obviamente a alineamientos generales de país,
se empiece a realmente construir un camino para cerrar brechas tecnológicas, por ejemplo, con el primer mundo. Perfecto, Carlos, de alegría. Yo creo que ustedes han hecho una visión súper profunda de lo que es la universidad y lo que es el sistema en general de la educación superior. Yo también soy convencido de que las leyes llevaron a este tema de acreditaciones y básicamente pasaron rápidamente, yo creo que gracias a Dios pasaron rápidamente por los rankings. Si no, nos hubiésemos quedado ahí por mucho tiempo y discutiendo cosas que realmente no tenían mucho valor. Pero yo creo que ahora la universidad definitivamente ya tiene una orientación en algún sentido, y compartimos de que efectivamente las leyes siempre ponen camisas de fuerza, y ustedes han mencionado el tema de los docentes. Y para entrar en ese campo, Alegría y Carlos, yo comparto esta visión y cuando yo estuve en su momento inclusive trabajando para el SEACES, veía que el tema de la formación de doctores tenía una limitante. O sea, tú vas a la formación de doctorados, pero en cambio tu capacidad productiva, tu capacidad de publicaciones, como lo mencionaba Alegría, no existen condiciones. O sea, no existen condiciones absolutamente para nada. O sea, yo me acuerdo cuando hacíamos un plan estratégico, y Carlos recordará esta anécdota de lo que era el área de investigación nueva para la Politécnica. Estábamos sumando entre 12 y 15 publicaciones por año. Y eso era realmente algo, de acuerdo a la meta que decían que queríamos llegar por lo menos al 50% de Brasil, que era el referente. Pero bien, entremos ya a los componentes de la universidad. Siempre se dijo que son docencia, investigación, la parte de alumnos, que está relacionado en general con los perfiles, con los pensum y esa parte. Y finalmente lo que es la relación con la comunidad. He hecho una pequeña revisión de eso y me gustaría profundizar tal vez más adelante en lo que es la relación con la empresa, a lo cual nos interesa, para que en general el sistema de educación superior tenga sentido. ¿Cuál es tu visión ahí, Alegría, respecto a los componentes? Hablaste algo sobre los docentes, perfecto, bien, el tema de la investigación. ¿Algo pasa con los alumnos y qué pasa con esta transferencia de tecnología o movilidad de tecnología respecto a los otros sectores de la sociedad? Bueno, realmente, a ver, bueno, primero, de acuerdo con Carlos, un gran análisis y si bien es cierto, el docente académico debe ser PhD, pues que sea un llamado para que tengamos la oferta suficiente, ¿no? A eso voy, que quede súper claro, porque yo creo que el PhD te hace comprometerte, y nuevamente vuelvo al compromiso con tu docencia y con la investigación para aportar al país. En el Ecuador falta mucha investigación. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo, y más que nada es un análisis de exigir lo que se oferta también. Así que esperemos que eso exista pronto, por un lado. Por otro lado, en cuanto, bueno, a la docencia he dicho lo que considero y pienso, ¿no? Siempre habrá, yo creo que la autoridad del docente temporal es importantísima. Creo que esta pandemia y esta época nos ha hecho revalorizar mucho al docente, que también es importante, porque posiblemente alguna época, 80s, y estoy hablando un poco de la escuela y colegio, pero que también se fue y tuvo un rebote en el docente universitario, de alguna manera se desvalorizó un poco esta noble profesión. Y creo que es una profesión digna de aplaudir, de valorar y de respetar por sobre todo. Tanto así que podemos ver cuántos estudiantes de educación tenemos. ¿Por qué? Por las condiciones salariales, por las condiciones de vacaciones, por las condiciones en general, a grosso modo, ¿no es cierto? Porque, a ver, yo me siento muy privilegiada de trabajar en la Universidad SEC. Yo creo que es una universidad absolutamente humana y muy personalizada, y ese es nuestro rasgo característico, que son aulas chiquitas,
aulas de 15, 18 estudiantes, y ahí vuelvo al privilegio, desde el privilegio, ¿no? Porque es una universidad privada. Tomando en cuenta lo que tú comentas, Rodrigo, de la transferencia de conocimientos y más que nada de la movilidad en la tecnología. A ver, la pantalla puede ser fantástica en cuanto a llegar a muchos, pero asimismo la evaluación formativa es importante, ver que aprendan, ¿no es cierto? Darnos cuenta que realmente estamos causando impacto. Y posiblemente a través de la pantalla cuesta un poquito más. ¿En qué sentido? Que no tienes este contacto personal al cual estábamos acostumbrando. Esto no es de la noche a la mañana, esto requiere práctica, requiere tiempo, requiere ser un buen comunicador. Hay docentes que no habían dado clases en una cámara y tenían shock de pánico en cuanto a no me gusta. Claro, pánico escénico, y es absolutamente comprensible. Y no hubo tiempo de prepararse para muchos. Creo que en el Ecuador hay una gran oferta online. Creo que debemos, cuando hablamos de consumir lo nuestro y lo propio, volvamos a lo nuestro y a lo propio, a la Universidad Ecuatoriana. Esta ha sido una oportunidad para que generemos programas de educación online. Desde la Universidad Internacional SEC generamos para el próximo semestre muchos programas de educación online, que también es muy bueno, pues nos pone en un nivel, digamos, de competencia sana, ¿no es cierto? Y además de realmente cubrir lo que la sociedad demanda, fíjate, porque antes se veía que el estudiante, hablando del estudiante per se, más maduro, más profesional, padre de familia, madre de familia, era el que estudiaba online. Pero vemos que hay muchos estudiantes rezagados de pregrado que necesitan esta modalidad. Sigue siendo el estudiante el centro del aprendizaje, el centro de nuestra planificación, pero sigue siendo el docente el protagonista de la clase. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos deslindarnos de ser facilitadores, mediadores, conductores de un aprendizaje potenciado. ¿Y cómo hacemos esto? Causando impacto. ¿Cuál es la educación de calidad? La que transforma. Y allá voy al estudiante. El estudiante sigue viendo con ojos de enséñame, volver a la filosofía o a la pedagogía de la pregunta de la que habla tanto Paulo Freire. La pregunta debe ser bien vista, porque para eso estamos, para preguntar. Pero nos enseñaron a que preguntar mucho te hace quedar de tonto, así que mejor no preguntes. No, al contrario, pregunta. Pregunta y sigue preguntando. Volvamos a la pedagogía de la pregunta. Y a esto del pensamiento divergente, que el estudiante pueda discutir fundamentadamente contigo. Volvamos a un país lector. En Finlandia un docente lee 47 libros al año. ¿Cuánto lee en promedio un ecuatoriano? Medio libro. Por eso les invito cordialmente además a formar parte del Club del Libro 20, que lo tengo, y fue una iniciativa de las redes sociales, así como aportan mucho, están muy contaminadas. Y yo veo que la gente pues tiene el spam o el lapso de atención, no es que yo veo, científicamente está comprobado, lo que dura en moverse el pulgar. Cuesta leer un artículo, cuesta leer. ¿Y cómo vamos a hablar de comprensión lectora en un estudiante universitario? ¿Cómo vamos a hablar de real análisis si no es un país lector? Entonces, cada uno de nosotros pone su granito de arena permanentemente. Yo me considero una rebelde sin causa para bien en cuanto a ver, si me quejo, hago algo, ¿no es cierto? Y ahora estoy con el Club del Libro, así que están súper invitados. Desde un libro al mes, no es más, y lo disfrutamos y lo leemos y lo analizamos, y tengo gente desde España hasta... Fue una locura, tiene 8 meses de creación y vamos 8 libros y ha sido fantástico, que la gente quiere esos espacios. A lo que voy con esto es pensadores críticos, gente que sepa leer, destrezas básicas, hablar bien. No me voy a ir muy lejos porque no quiero hablar eso, digamos, abstractamente. Hablar bien, leer bien, escribir bien, por favor, escuchar bien. 4 destrezas fundamentales de un profesional del siglo XXI que se han ido perdiendo, fíjate, porque incluso las tablets y los aparatos tecnológicos cortan el lenguaje y lo dañan. Entonces, ahorita me estoy centrando en el estudiante porque he hablado de docencia, de investigación, y obviamente que este estudiante tenga lazos justamente con la colectividad o con la comunidad de vinculación.
más allá de las prácticas empresariales que son importantes, por supuesto que sí, porque son dos cosas distintas, las prácticas empresariales o preprofesionales y las de vinculación con la comunidad. Esas son las que realmente son transformadoras, porque te das cuenta dónde estás viviendo, cómo es tu país, cuáles son las diferencias, dónde están las brechas. Creo que debemos potenciar esa vinculación con la comunidad. Cada universidad tiene sus convenios, sus alianzas. Nosotros desde la Universidad Internacional SEC estamos siempre buscando ayudar en distintas áreas, en distintos sectores, y creo que eso para el estudiante es muy enriquecedor. Entonces, no sé si esta pandemia, yo al comienzo estaba segura que nos daría mejores. Hoy me cuestiono porque ha sacado mucho lo malo y la irritabilidad, pero espero que nos vincule para bien con la sociedad. Que digamos, bueno, de aquí tiene que salir avances científicos en medicina, por ejemplo, importantes, en psicología, porque los casos de depresión son fuertes, en educación, tomando en cuenta lo que ha dicho Carlos de la decepción y la desconfianza del sistema educativo, pues entonces tenemos que generar buenos educadores para desde las bases, así nos tome 30 años, como fue Finlandia. Y eso, que nuestro estudiante del siglo XXI sea el pensador crítico, el pensador reflexivo, el buen lector, el que sepa dar bien una exposición oral. Bien, yo creo mucho en la formalidad, creo en la solemnidad, fíjate, que se ha perdido mucho en los chicos. Hay palabras que yo no les permito usar, porque es algo académico, punto. Desde ese estilo, hasta cómo escribes y cómo parafraseas o cómo usas las normas APA, pues hay que ser muy rigurosos académicamente, porque es la única manera, con disciplina, de generar buenos profesionales. Y hacia allá va mi visión pedagógica humanista, pero basada en la disciplina, porque no va a fallar. Así que eso, Rodrigo. Carlos, un poco ya la parte central de este tema. Yo creo que vamos a dejar para el último capítulo el tema de lo que es la vinculación para ver cómo lo enganchamos ahí. Carlos, en este tema del estudiante, nuevamente, la parte docente, ¿qué es lo que la ciencia y la tecnología debe hacer? Porque yo creo que comparando con otros países, seguimos más o menos en las carreras de ciencia y tecnología alrededor de un 25, 30%, creo, a nivel latinoamericano. ¿Y cómo nosotros, tal vez si son carreras un poco más duras, que deben ser un poquito más constantes en los pensos, cómo eso lo llevamos, digamos así, para que sea más efectivo nuestro sistema de educación superior? Lo que yo creo realmente es que hace falta una agenda país en educación, haciéndome eco del nombre de este programa. Sí, no hay una agenda, en realidad no hay una agenda, Rodrigo. Es decir, las universidades generan oferta académica sin una agenda de país. Es decir, las escuelas forman, educan niños sin una agenda de país. Los jardines de infantes hacen lo propio. Los colegios hacen lo propio. Y bueno, tenemos ingenieros civiles a granel. Yo soy un ingeniero civil. Tenemos ingenieros civiles a granel. Pero no hay una agenda de país relacionada con infraestructura, relacionada con desarrollo de ciudad, una visión a 50 años de lo que este país puede ser o puede llegar a ser, de lo que Quito puede llegar a ser. ¿Cuánta población va a tener Quito en 50 años? ¿Qué tipo de profesionales deberíamos formar en ingeniería civil para prepararle a esta ciudad y al país en general de aquí a 50 años? No hay esa agenda, es decir, no hay un plan de ciencia, no hay un plan de tecnología. No lo han podido hacer, lo han intentado, yo no sé por qué no lo pueden hacer si es algo tan simple. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo trivial que a veces puede sonar un poco grosero, pero me gusta ponerlo siempre en este sentido de armar agenda. Y es que este país no tiene capacidad ni producir el papel higiénico que consume, Rodrigo, en materia de tecnología. Este país no puede producir las cucharas de plástico de picnic para salir de fin de semana a una familia a pasearse. Entonces, mirar a un plan de ciencia y tecnología desde esas perspectivas es súper sencillo. Es decir, yo quiero que el país sea tecnológicamente independiente de aquí en 50 años para producir materiales de construcción que servirán para poder abastecer a la población de vivienda
a los 5, 7, 10, 15 millones de habitantes que posiblemente tenga Quito en el 2070. Si es que llegamos al 2070, claro. Entonces no hay esa agenda, por lo tanto la educación en general está desubicada, desorganizada, sin objetivos claros, sin saber qué carreras ofrecer, sin saber qué tipo de investigación hay que hacer. Uno de los grandes problemas que tiene la incipiente investigación que se hace en este país, y es que se la hace, porque en realidad lo que hay es esfuerzos aislados y personales de investigadores comprometidos y motivados que de alguna manera consiguen el financiamiento, y no internamente, sino externamente para trabajar. Esa investigación no cumple objetivos de país. Es decir, esa investigación realmente responde a los intereses personales de ese investigador y a la formación de ese investigador. Soy un claro ejemplo de eso. El gobierno nacional me financió para regresar de los Estados Unidos al Ecuador en calidad de Prometeo a hacer investigación, a fortalecer los procesos de investigación de la Escuela Politécnica Nacional, y te puedo asegurar que hasta este momento la Escuela Politécnica Nacional no sabe cuál es mi especialidad. ¿Sí? Y de eso ya son 7 años, Rodrigo. Entonces, ese es el más vivo ejemplo de que no tenemos agenda, de que no sabemos a dónde caminamos. Cualquier esfuerzo que se haga de investigación es plata botada. Plata botada, porque realmente yo no valoro la investigación por número de publicaciones, y ahí es cuando yo me torno en enemigo radical de los procesos de acreditación, porque todos sabemos en la ciencia y en la tecnología y en realidad en materia de investigación que las editoriales están prostituidas, ¿no? Es decir, ese es un negocio que tiene un círculo vicioso. Las editoriales viven de lo que yo publico y yo vivo de lo que las editoriales me publican. Ese es un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. De hecho, grandes universidades están dándole un vuelco a eso y están tratando de evaluar o de medir la calidad de la investigación en función del impacto que generan a la sociedad, y que es como debería ser, ¿no? Entonces, eso en ese sentido, es decir, creo que en materia de pedagogía, que a mí me parece muy importante, porque sin ser alguien que sea especializado en educación, es una línea que a mí me apasiona, creo que hace falta una transformación radical en materia pedagógica, especialmente en los procesos de formación. O en solamente considerarla como humanista. Es decir, un ingeniero civil necesita ser un pensador crítico y necesita saber leer como una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, un ingeniero civil como los estudiantes que tengo hoy, que tienen en su vocabulario 20, 30 palabras y encima de eso con faltas de ortografía y entrecortadas, pues difícilmente puede generar pensamiento crítico, Rodrigo. Es decir, es bastante complicado. Y de hecho, bueno, tenemos una iniciativa muy paralela con Alegría, porque yo también tengo un club de lectura en mi facultad. Es decir, tiene 3 semanas nada más. Alegría me lleva algunos meses ya de ventaja en ese sentido. Así es que ojalá sería bueno conversar sobre eso, porque podría yo aprender mucho de cómo fortalecer ese club. O podríamos unir esfuerzos y quizás... yo saldría ganando de eso definitivamente, porque mi club todavía es pequeño. Pero yo creo que la lectura es una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Y esas son herramientas fundamentales para cualquier ingeniero y para cualquier profesional, por favor. Es decir, yo me centro en ingeniería porque es el área en la que yo trabajo. Pero un ingeniero civil, sin esa capacidad de reflexión crítica, sin una capacidad de pensamiento creativo, pues va a seguir reproduciendo los bolillos y veredas por las cuales nos conocen a los ingenieros civiles en el Ecuador. Y la ingeniería civil es una profesión extremadamente rica y extremadamente potente en cuanto a servicio a la sociedad. No sé si me desvié un poco del tema que tú querías tratar, pero no quería descuidar de hablar sobre eso. Perfecto, Carlos. No, súper bien. Mira, yo creo que aquí nacen cosas que realmente no es contra el sistema, sino yo creo que es el aporte que los académicos y lo que hemos pasado por la universidad lo podemos hacer. Y eso es bueno, y yo me siento cómodo desde el punto de vista también siendo crítico. Y siendo crítico desde adentro todavía es mucho más, mucho más honesto que hacerlo desde afuera.
Así es que para este último bloque yo les quiero lanzar unos temas que quisiera que por favor me ayuden a resolverlo en el tiempo que nos queda. Hay un aspecto que yo creo que en el país está quedándose muy corto. El acceso a la universidad es alto, es grande, pero hay una parte tecnológica que en muchos países está siendo tratado con mucha seriedad. Por ejemplo, en Chile ya la parte de tecnología ocupa un 43% de la matrícula en educación. Aquí no pasamos del 12%. Y muchos economistas, yo me hago eco de eso, le llaman ahí que hay un extremado gasto social, tanto del Estado como de las familias. O sea, costear el estudio de los chicos 6 años, y como decía Alegría, que todavía no saben qué mismo quieren hacer, versus costear el estudio de 3 años y que ingresen ya al aparato productivo inmediatamente. Entonces, yo creo que ahí tenemos una falencia. El otro tema que yo creo que también hay, y ojalá la regulación ayude, vi a Perú hace algunos años, y obviamente las universidades virtuales no existían, no sé si acá lo podamos hacer, o si la regulación en este momento va a acelerar, pero allí tenías que hacer máximo un 50% de clases online. Ahora creo que por la pandemia nomás hemos liberado eso, pero no sé si eso vaya a quedar permanentemente. Entonces aquí, en esta parte, Alegría y Carlos, ¿cómo nos relacionamos? O sea, ¿cómo hacemos que esto sea productivo? Y ahí viene la queja siempre desde el lado empresarial. Yo sé que son velocidades diferentes. Los empresarios queremos unas velocidades diferentes. La academia tiene otra velocidad. Inclusive, muchas veces los casos quiere seguir estudiando, quiere seguir revisando. No hay investigación aplicada, sigue pensando en cosas a futuro, inclusive en las patentes, mientras la industria quiere algo más rápido. Alegría, ¿cómo hacemos ese vínculo entre la empresa, que es lo que necesita, digamos así, o el Estado mismo necesita más velocidad en la transformación tecnológica, y cómo dar esa respuesta a la educación superior? Por favor. Perfecto. Bueno, creo que realmente lo importante es tener un vínculo con la empresa. Ahora hay mucho la formación dual, ¿no? Que se preparan los estudiantes tanto en la empresa como en la academia. Me parece que es una buena alternativa. Me parece también efectivo que tengamos tecnologías. ¿En qué sentido? Los oficios o aquellas carreras que pueden ser más cortas, que pueden ser estudiadas en menos tiempo, también es bueno tener alternativas, que hay una gama de opciones. Y sobre todo hablando de esto, pues, que el sector productivo, que el sector empresarial, que los gremios, bueno, yo creo que están muy abiertos a recibir a estudiantes para sus prácticas preprofesionales, pero realmente hay una vinculación para saber qué perfil de salida exactamente se requiere, porque todavía hay esa brecha entre el estudiante que egresa y que se gradúa y el que consigue empleo, digamos así. ¿Por qué? Porque posiblemente ese perfil todavía no está pulido para las demandas empresariales. Por tanto, se requiere de otro título, muchas veces de una maestría posiblemente. Y creo que puede ser digamos, el título de tercer nivel optimizado al máximo, logrando tener estos perfiles de egresos pertinentes y adecuados para lo que demanda la empresa ecuatoriana. Lo que ha dicho Carlos, que estoy muy de acuerdo, si un ingeniero civil tiene que saber ciencia pura y dura, obviamente moldeado con las demandas actuales, ¿no es cierto?, de todo lo que es el perfil del profesional per se. Pero la empresa aquí tiene que tener un factor y una actuación comprometida con la academia. El momento en que tengamos al sector empresarial y al sector privado, público, académico, aliados, pues podremos tener el producto, hablando así, o el perfil de salida, o el estudiante egresado, con miras de realmente insertarse en el ámbito laboral efectivamente, y que no sea tan teórico posiblemente, sino que ya haya tenido cierta experiencia, no solo las prácticas por cumplir las prácticas, porque muchas veces las prácticas preprofesionales no están alineadas realmente
incluso con la carrera, pueden estar alineadas de alguna manera, ¿no? Pero digamos con lo que va a hacer en el futuro. Y acá entonces yo creo que por eso nuevamente este 2020 sí es un quiebre como para que se haya una mayor sinergia y una mayor unión del sector empresarial, académico, escolar, en el ámbito público y privado. Es que si no es así, vamos a seguir pataleando, cada uno jalando para su propio interés y el Ecuador, nuevamente, nuestra situación actual pide a gritos sinergias, pide a gritos que los sectores estén unidos. Y bueno, yo creo que por eso la empresa pues será fundamental que se alíe con la academia. Perfecto. Con más fuerza. Carlos, aquí hay en el momento empezamos a desarrollar algo muy interesante también y pensamos que tiene que haber una parte de híbrido justamente online y el tema de los laboratorios y la parte productiva. ¿Cuál sería una propuesta ahí, Carlos, para aterrizar este tema de la relación con la empresa? Yo creo que Alegría ha mencionado dos palabras claves que a mí me gustaría volverlas a retomar. La primera es compromiso, es decir, creo que hace falta compromiso de los diferentes actores que intentan generar estas sinergias, que es la segunda palabra que yo quería retomar de la charla de Alegría. Compromiso y sinergia, es decir, compromiso desde la empresa para entender que no son haciendas, que son empresas. Sí, yo veo a un gran sector de empresa, una gran parte del sector empresarial manejando a ese sector como una hacienda, no como una empresa. Es decir, yo sigo viendo a inicios del siglo este país en el boom del banano y bueno, ya vemos las consecuencias de ese tratamiento y de ese entendimiento de la manera de hacer empresa en este país, ¿no? Lo máximo que hemos hecho es poner en fundas los chifles. Y eso es bastante doloroso para un país que se considera como el máximo exportador de banano en el mundo. Es decir, nosotros seguimos exportando materia prima y eso es en gran parte culpa de la empresa y también de la universidad, ¿no? Entonces, creo que hace falta nuevamente agenda de país para intentar delinear un camino en el que se diga que a través del banano, en 50 años nosotros vamos a generar cierto nivel de tecnología que se puede exportar a nivel mundial para convertirla a cualquier otro país del mundo en exportador de banano. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo trivial y quizás un poco tonto. Es decir, es eso lo que necesitamos nosotros de entender como empresa y las relaciones con la universidad, que es potencialmente el sitio en donde se puede generar investigación para potenciar este recurso, ¿no? Entonces, ahí obviamente se demanda compromiso, se demanda entendimiento, hay tiempos divergentes, hay tiempos diferentes, hay tiempos que deben entenderse, pero creo que con ese compromiso y con una visión de país que no existe, como yo digo, porque no existe, eso es claro, es decir, quizás esas relaciones de empresa-universidad podrían llegarse a establecer. Relaciones siempre difíciles, como he dicho, es decir, son difíciles aquí, son difíciles en los Estados Unidos y son difíciles en el Japón, es decir, eso a mí no me queda ninguna duda. Pero otra cosa importante que yo también quisiera mencionar en este sentido, ya que hablamos de empresa, es un tema cultural, ¿no? Es decir, es un tema cultural que trasciende a la universidad y es el hecho de que un chico llega a la universidad para formarse, para conseguir un empleo, ¿no? En una empresa. Y en una empresa mediocre, como pues, en general yo puedo decir y puedo juzgar quizás desde la ignorancia tenemos en este país. Es decir, una empresa que realmente es simple, deficiente, que no está en capacidad de generar empleo suficiente para todos los estudiantes que se forman en la universidad. Y ahí también la universidad tiene que hacer un mea culpa, porque la universidad no está en el país para formar empleados, la universidad está para formar empleadores. Y ahí hay una gran brecha cultural que la universidad también tiene que empezar a madurar y a entender. Entonces, el momento que nosotros en la universidad entendamos que no estamos para formar empleados del Ministerio de Obras Públicas, y nuevamente me encierro en mi nicho de la ingeniería civil,
sino para formar ingenieros civiles con la capacidad de generar nuevos materiales, de generar nuevos sistemas constructivos, de generar empresa que pueda exportar estos materiales de construcción a Colombia, al Perú, Polo Bajo. Pues solamente ahí, cuando la universidad entienda esas dinámicas, podremos realmente fortalecer a la empresa y a la universidad. Podemos fortalecer a través de eso a este país que realmente enfrenta ya serios problemas económicos, ya no solo por la crisis, que no tiene una visión más allá de 5 años cuando el petróleo se acabe, es decir, porque realmente no hay una matriz productiva que pueda sustituir a ese petróleo. Entonces, eso es en gran parte culpa de la universidad, porque seguimos formando ingenieros que saben utilizar pavimentos que son provenientes de la industria del petróleo. El momento que la universidad entienda que en 5 años ese petróleo ya no existe, posiblemente se empeñarán en formar un profesional con ciertas habilidades, capacidades críticas, reflexivas, creativas, para que cuando ese petróleo se acabe, tenga algunas alternativas de fortalecerle a este país en otras áreas, quizás desconocidas todavía, que posiblemente son las que nos salvarán a futuro, ¿no? Entonces, es todo ese contexto, es decir, esa relación con la empresa tiene que fortalecerse desde muchas aristas y no solamente esperar que la empresa que existe hoy nos dé un poco de dinero para hacer investigación o que nos reciba 10, 15 estudiantes. Es decir, creo que eso nos limita mucho, no nos deja avanzar y difícilmente nos deja tener visiones de futuro que en otros países dentro de mi área pues están planificadas ya de aquí a 70 años con la posible conquista de otros planetas, ¿no? Es decir, esas visiones son las que nos hacen falta, esas ambiciones, esos sueños son los que nos hacen falta en la Universidad Ecuatoriana para ir construyendo una empresa diferente. Perfecto, Carlos, alegría. Yo creo que ha sido extraordinario compartir unas visiones críticas de lo que, y desde adentro, o sea, hemos sido súper críticos respecto a lo que pasa. Y eso es muy interesante porque creo que eso también es lo que identifica al académico. Y por eso era la razón de hacer este programa en este punto. Yo me quedo con todos los mensajes de ustedes. En realidad es muy difícil resumirlos. Y así es la universidad. La universidad es complejo porque creo que ahí está, alguien decía, está reflejada la sociedad. Por lo tanto, es a donde debemos recurrir para un poco darle un matiz diferente en este momento, pero también con una visión a largo plazo por lo que queremos como país. Alegría y Carlos, yo les agradezco infinitamente. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes este espacio y nos quedamos con muchas tareas todavía para adelante. Próximo programa vamos a tratar sobre ciencia y tecnología en general, un capítulo de lo que ustedes han mencionado, que nos han dado un barrido muy general en esta cuestión, y vamos a centrarnos en esto. ¿Qué ha pasado con los altas inversiones que ha hecho el país en formar gente que vaya a especializarse y lo que ustedes también han mencionado, la falta de la oferta académica en carreras de cuarto nivel, de cierta manera, acá, especialmente para doctorados? Así es que gracias a la audiencia, gracias a ustedes, y nos dejan un grato sabor de que en la universidad podemos cambiarla y podemos transformar esta sociedad, obviamente dando los pasos debidos en el corto y mediano plazo. Esa es la visión a futuro y eso es lo que queremos como Agenda País 4.0. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Conecta de Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición.